después de ver mis resultados de la ronda 3 del Sparking World Cup, y que también ya esté en la ronda final de la Copa del Mejor Loquendero, y que en ambos se tengan como temática una ronda libre, por lo tanto, esto fue lo que acabé sacando. Los Loquendo Cities, o como les dicen algunos, las aventuras loquenderas, fue en su época, uno de los contenidos loquenderos más vistos en general, y quizás uno de los más representativos de la época dorada de la historia del loquendo, al menos como algunos lo comentaban en esos tiempos. Aunque como todos deberíamos saber, no todos son color de rosa, ya que años después, más específicamente en la actualidad, no se ha visto que este contenido no traiga tanto interés como lo hacían en el pasado, o mínimamente haya mejorado. Por si acaso, este video lo ando haciendo tras ver el gran recibimiento que tuvo de mi video hacia los trolls, por lo tanto, me he puesto las pilas para hacer este video, aunque eso sí, intentaré ser lo menos redundante posible y poder explicar más a profundidad en este tema, así que sin más, comencemos. Todo empezó en las ambiguas épocas del 2010 hasta 2011 del YouTube. En esos tiempos los vídeos en su mayoría, por no decir todos, carecían de bastantes puntos en cuanto a calidad se refiere, como tener vídeos con un apoyo visual muy carente, o porque algunos usaban términos de forma incorrecta por la falta de conocimiento de la misma, haciendo que se influenciaban en sus pensamientos, ya sea que dicha persona hacía eso de forma irónica o no. Y Loquendo City no fue la excepción, ya que algunos tenían un formato muy así a la de las críticas, es decir, que algunos se limitaban a fotos estéticas, así que se podría decir que en esos tiempos usaban más otros programas más limitantes, claro, algunos usaban programas que todos tal vez conozcamos, pero esto lo digo, ya que como dichos programas se podría decir que por falta de actualizaciones, tuvieron muchos recortes en cuanto a variedad para los vídeos, y el más conocido de esos, serían por recortes de opción de renderizado de calidad, ya que la mayoría se subían a una resolución bastante cutre, como podrían ser 144p o 240p. Yo no vuelvo a pasar por ahí ni aunque me paguen. Quiero saber, L, ¿en qué trabajabas antes de ser mi asistente? Nada. Solo era el mejor detective del mundo. Permiso, déjenme pasar. Como dato curioso, en esos tiempos era común usar los tan conocidos Walfas, una clase de personajes los cuales fueron creados gracias tras la inspiración de una saga llamada Touhou, y estos son populares en la comunidad inglesa, lo digo porque se hacen animaciones de estos personajes basado en cualquier tipo de obra, o por parte de la imaginación del creador, incluso estos eran hechos por parte del extinto programa Flash. An incident! Somebody's killing fairies left and right! And more than we usually do! We've gotta stop them! Reimu? Are you okay? Pero siguiendo con lo que hablaba, en sus inicios era bastante común que este modelo de personajes eran muy usados en esos tiempos, ya que podías personalizarlos a como tú quieras en su respectiva página web Walfas.org, podías ponerles gorros, guantes, armas, lentes, expresiones, cambiarle el color de pelo a los mismos, etc., aunque en años posteriores ya algunos ya lo hacen a base de programas de edición que de la misma página web que se hacían, al menos de forma más eficiente, ejemplos como Photoshop, o que algunos usaban personajes que les gustaban, algunos hacían recolores, y otros a base de su propia creatividad, y para rematarla, se empezaron a crear links de descarga de las caras, ya que así uno no tendrá que hacerlo desde la misma página y recortar los renders, el cual por cierto, era muy tedioso, pero con las capacidades de programas de edición de fotos como la ya anteriormente mencionada, o sea Photoshop GG, no se te complicará nada, ya que aprovechando los archivos guardado en tu dispositivo, si lo digo así ya que en la página no existía un sistema de guardado, y digo que era tedioso debido que tenías que cambiar las expresiones a cada rato a tu alfa, tirarle unas fotos y luego recortarlos, haciendo que fuera un procedimiento algo aburrido y tedioso que cualquiera se estresaría. Y ya dando la introducción de la ciudad, Loquendo City, es una ciudad exclusiva de los usuarios llamados loquenderos, el cual estos se mudan a dicha ciudad para conocer a otros de su misma especie, y donde es la ciudad más extraña, donde como se cuentan los relatos, en dicha ciudad puede suceder cualquier tipo de cosa de forma muy impredecible. Está suelto por la ciudad de Loquendo City con un auto color blanco con estampados de chicas muy eróticas y sin números de placas. Esta información se las traigo un poco después, y sin ubicación del sujeto porque no sé dónde cojones está mi laptop, y bueno, se informa que el sujeto...
Estoy bien. Mira mami, salgo en la tele. Lo sé, fue muy autista contar esto, porque se supone que ya todos deberían saber su historia de estos vídeos, pero tenía que al menos introducirle el contexto. Bien, luego de dar una introducción de este contenido y su origen, ahora vamos un poco más al presente. En el año 2012 para adelante fue donde la comunidad ya estaba empezando a crecer y empezando a tener relevancia. ¿Y por qué lo digo? Pues sencillo, ya que en ese tiempo ya la gente estaba empezando a usar programas como Sony Vegas, el cual algunos ya empezaban a tener una edición que simplemente eran increíble. Tomaría ejemplos como AlexDrigo91, Maxuto Gontayer, Vegito14, El Alma Azul, Dueguete, y quizás el más conocido, Residence96. Ya que su edición a comparación de cómo lo hacían la mayoría, eran bastante cómoda en ese tiempo, ejemplos serían al usar efectos secundarios en los renders para que así fuera más realista, como los efectos de movimiento de temblor. Estos usuarios eran tan populares, que hasta algunos como Maxuto Gontier, hacían intros con una edición, pero de las increíbles, tanto que provocó motivando a muchos en intentar hacer una similar a la suya, ya que recuerden, en ese tiempo no se sabían explotar muy bien los programas de edición, objetivamente unas fueron bastante buenísimas, otras llegar a lo pasable, y otras que lastimosamente no les salió tan bien del todo lastimosamente. Otros tipos de video que hacían más representantes a la ciudad ficticia, serían que algunos hacían parodias o usaban audios de otros usuarios de sus vídeos y transferirlos a su material, o que también usaban una base de X parte graciosa de otra obra o otro contenido visual, como el de aquí tengo un jarrón. Aquí tengo un jarrón, ¿qué crees que hay adentro? Aquí tengo un jarrón, aquí tengo un jarrón, aquí tengo un jarrón, ¿qué crees que hay adentro? Aquí tengo un jarrón, aquí tengo un jarrón, aquí tengo un jarrón, ¿qué crees que hay? Las de hola soy Germán. Un vaso de agua, hey, tráeme el cereal, hey, tráeme el ketchup, hey, tráeme una naranja, la guitarra, ropa, microondas, tráeme. Ah, no, ya no quiero. Ah, no, bueno, eres adoptado. Man, usar audios en los vídeos de Scardi. Esta ropa es muy cara, no lugar aplaudir. Y así estos se ganaban su popularidad aún más en el internet. Al menos por el momento. Y otra cosa que mencionaría, es que las llegadas a Loquendo a City de algunos, usaban elementos un tanto, educativos, y gracias a estos fue un uso un tanto normal en estos vídeos, y se podría decir que es algo recurrente en este material y mucho, aunque será algo que hablaré después. Creerán que su rumbo de éxito ha acabado, pero no, porque iremos en teoría el punto máximo de estos loquenderos. Y ahora hablaremos donde esta comunidad tuvo una gran relevancia para el Loquendo, y que hasta eran los más famosos de dicho sintetizador. En 2015 nació uno de los mejores loquenderos walceros, que es simplemente uno de los que revolucionó la edición, y que se podían sacarle el provecho a los walfas en cuanto a fluidez de movimiento siendo Alex Loquendo. Tal vez su edición era muy genérica en sus inicios, ya que solo se limitaba en walfas con expresiones algo vacías, o bueno, eso diría cuando editaba en Camtasia. Ya que este usuario cuando se mudó al Sony Vegas, sí le sacaba el provecho para hacer buenas animaciones con un modelo algo básico como los walfas, desde el estiramiento de manos, a hacer movimiento de espada, Es rápida. o hacer peleas tipo Undertale. Esa no me la esperaba. Ahora te voy a mostrar mi verdadera velocidad. Y así seguiría dando ejemplos, de cómo a pesar de que apenas empezaba a usar el programa, sí le sacaba el provecho al Vegas, y años posteriores empezó a pulir aún más esa edición. Sigo esperando a que me golpees. Dejará de burlarte. Yo voy a eliminarte.
Y sí, sé que algunos usuarios como Vegeta14 o el Alma Azul ya hacían esto, pero se justifica en cierta parte porque muy apenas algunos sabían dominar dicha táctica y más que este era un novato. Lo cual deberíamos darle créditos a este usuario por sacar su verdadero potencial, aunque ya hubieron usuarios en hacer estas técnicas, y digamos que en verdad les fue de la patada sinceramente. Lo más impactante es que en el año 2015, fue donde se podría decir, que ahora ya se empezara a surgir los loquenderos de KineMaster, están ejemplos como el tan recordado Black Star Loquendo. Ya que este usuario daba tutoriales de cómo hacer material locuendo desde la plataforma de Android, y aconsejar algunos programas para usar en dicha plataforma para crear contenido locuendo. Esto hacía que dichos vídeos, ya no solo se hicieran en las computadoras o laptops, sino que hasta incluso empezaron a hacerse este material a base de celulares, y no solo de Loquendo City, sino de cualquier contenido en general. Aunque eso sí, al inicio hasta en cierta parte aún actual, estos vídeos en celulares, tenían incluso errores aún peores que un video mal hecho de PC. Esto es por factores como por no saber ajustar bien las imágenes, carecer de conocimiento de herramientas como hacer movimientos, renders mal recortados, y el más conocido de todos, la marca de agua del KineMaster, aunque este último ya se puede solucionar de una forma muy fácil, ya sea a base de hackearlo o directamente descargarse una versión pirata. Pero eso no le quitaba que haya o habían loquenderos de esta plataforma que eran buenos o decentes, están usuarios como Max Loquendo, Pugarias, Radix, etc., pero si tendría que mencionar uno, sería Ryuzaki Dai, o anteriormente llamado, Sanji Black 34. Donde antes este tenía una edición bastante B, pero con pasar el tiempo estuvo mejorando su edición de una forma increíble, tanto que hasta se sentía que editaba vídeos en PC, cosa que no fue así. Sin contar que este era antes de esos pocos, que conocían más funciones del programa y no veía tan limitada a como se veía a simple vista, como la tienda del mismo, haciendo que tuvieras más opciones aparte de las que tienes por predeterminado. ¿Sabes? Me caíste bien, te puedes quedar. Gracias, jefe. Jefe, ¿cómo consiguió este canal? Se lo gane a un pendejo en el póker. Tu pelirroja. Ahora mismo mi código moral que cree yo mismo con el paso del tiempo se puede ir a la mierda. Lo esquivo. Yo no soy cualquier mierda que puedes derrotar con un ataque tan simple. Mi brazo. Y si preguntan qué pasó con Blackstar Loquendo en el 2018 o 2019, pues al final este güey acabó teniendo una gran inactividad, ya que se podría ver que ya perdió un gran interés en hacer tutoriales, por lo que mucho después hubieron canales que tomaran su papel, un gran ejemplo el Kelchiro Loquendero, un canal en el que en su mayoría es reconocible por sus tutoriales, y consejos que te podrían ayudar bastantes y empezar a editar en celular. Jada más frustrante de todas y espero que no les ocurra a ninguno de ustedes. Ahora, ya llegamos al punto final de este vídeo, que sería como su época de decadencia, el 2017 y 2018, con los siguientes puntos que exponeré. Un punto que hablaría es el exceso de uso de las asistentas. Ya que estas personajes son las típicas weonas provocadoras y que solo se limitan en mostrar sus partes íntimas, y haciendo que estos vídeos parezcan el típico anime de hentai. Si piensan que esto es gracioso, pues no, solo hacen que weones menores que ustedes hacen ese tipo de mamadas y que pensaran que eso es gracioso, cuando ya hasta daría pena ajena, y más si hasta su familia viera esas chingaderas creadas por su hijo. Y esto porque están esos típicos güeyes, que piensan que estas mamadas de Loquendo City son la vida real, cuando solo parecen unos tremendos autistas con retraso mental, como estos pendejos que ven aquí. El primero porque este güey parece tener tremendo nivel de retraso porque cree que es gracioso tener más de 10 asistentas y creer que actuar como pervertido es gracioso, haciendo que este parezca un enfermo mental. Gente, al ver esto hace que me pregunte, ¿no estaría mal mostrar animes gore o ecchi a los niños de 4 años? Dashi, sabes que te amo porque eres la única y original. Exacto, XDDD. Y el último.
Hablando narrativamente, estos se resumen en lo más típico de la llegada de Loquendo City de los usuarios más famosos, es decir, va a la ciudad porque sí, intenta buscar una casa para vivir, o como le dicen ahí, un canal, encuentran una casa, la encuentran o se las da a alguien, y ahí se acaban. No todos son así, pero estos cometen el problema de que van a dicha ciudad solo porque sí, sin objetivos y nada, y de que se limitan en narrarse que es la ciudad más rara de todas y ya, por como lo comenté en el inicio de este vídeo, pero algunas llegadas son decentes o al menos intentan hacer algo diferente, como la de Javier Xcruceimon, donde narra que por uno de sus amigos, José Alejandro, quemó la casa al intentar hacer Odox, y por esa razón, Javier y sus amigos estuvieron en pobreza por unos 2 meses. Mientras que Javier y su amigo Incineroar estaban viendo la tele, vieron una noticia sobre la ciudad llamada Loquendo City. Al ver dicha noticia, decidió que él y sus amigos pudieran irse a la ciudad, pero de pronto los atacó unas criaturas que invadían lo que quedaba de la casa quemada, pero Javier y su amigo Incineroar los acabaron derrotando. Mientras que otros amigos suyos de Javier volvían de la calle, Licandro acabó haciendo una estupidez, y explotando toda la casa. Hola, esto es Esparta. Licandro, no. Lastimosamente, los chicos perdieron lo que apenas tenían, y Javier simplemente se sintió devastado. Sin embargo, milagrosamente Incineroar pudo salvar lo poco de los ahorros, y así Javier se podría salvar yendo a la ciudad, mientras que Incineroar y los demás intentarían conseguir trabajo para sobrevivir, y que pronto se podrían volver a ver. ¿Lo ven? Pues a eso quiero llegar, resaltar de las pocas cosas buenas de ese contenido, ya que al menos este usuario se tomó la molestia de hacer una historia formulada y que tenga una buena justificación para la llegada a dicha ciudad, y no como otros que parecen un pony de un solo truco haciendo la misma fórmula una y otra vez. O como es la de Ben 10 Tenam, donde se basa en un chico que mientras hacía un vídeo de YouTube, una de sus asistentas, Lapis Lazuli, le avisó que se quemó la casa, y que al principio se iban a quedar en la pobreza, y haciendo que todos estuvieran tristes. Sin embargo, ella les dijo información sobre la ciudad, y que tal vez sería una buena opción para vivir bien, con los pocos ahorros que tenían. Y como ven, esta historia tiene una estructura muy simple en cuanto a su transcurso, de hecho, ni siquiera te explica el por qué se quemó la casa, pero al menos este usuario intentó que su llegada no sintiera tan cliché, y que no solo son de tu típico usuario que quiere ir a la ciudad para conocer a otros, sino que otros ya hasta llegan a la ciudad, solo porque sí. Ay, puta madre Lucy, cuánto Pero bueno, con estos ejemplos ya quizás me entendieron, ahora vamos al veredicto final. Loquendo City nunca fue la gran cosa. Es simplemente un contenido decente que en su mayoría es mediocre, con problemas de que muchas no aportan a su lore, o usar chistes que sinceramente ya en la actualidad dejan mucho que desear. Es más, aunque no lo crean por todos estos puntos, muchos usuarios se retiraron de esta comunidad, por el simple hecho que estaban en el mismo saco de un pony de un solo truco, están casos del mismísimo Alex Loquendo. Un ejemplo claro de esto es mi serie Loquendo City, donde lo que predominaba eran los chistes reciclados de otros loquenderos, y otros que normalmente solían inducir a que hay un loquendero X, que le dice algo pervertido a una chica, y esta procede a golpearlo hasta dejarlo hecho mierda. Cuando hice esos vídeos yo me lo pasaba bien haciendo ese tipo de bromas, hasta mi círculo cercano de amigos me aplaudían y me decían lo bueno que fue, porque en esos tiempos era gracioso, pero llega a un punto que chistes de aquellos años ya no son graciosos. Pero Dark, deberías tener en cuenta que habrá gente que aún le entretenarán esa clase de vídeos, lo cual si bien estos cometen varios problemas, eso no justificará que algunos lo disfrutaran con esos antibajos, ¿no? Así, a pesar de que expuse los problemas de los Loquendo Cities, no significa que no puedas disfrutarlo, solo que al menos aprovecha este vídeo para dar una explicación de cómo esta comunidad tuvo una época dorada, entre comillados, hasta básicamente caerse en el olvido, y porque igual quería exponer sobre para esas personas, que supuestamente este contenido tuvo una época dorada, cuando no es así y muy apenas había algunos decentes. Y es más, incluso ya verán que no habrá rastro de estos vídeos pronto, ya que de ser tan cliché ya algunos intentan ambientar sus modos historias de diferentes conceptos, por todo lo que he mencionado en este vídeo. Pero en fin mis amigos, eso es todo por hoy.
Si quieren ver más vídeos, solo tienen que suscribirse a mi canal, pueden seguirme en Twitter ya que ahí publico weas mientras no ando editando, o que me puedas hablar en Discord, sobre todo en un grupo que estoy actualmente, o hasta te dejaría mi Facebook si quieres hablarme personalmente. Yo soy Dark Mist, y nos vemos en otro vídeo. Adiós.